Estamos empezando una nueva conferencia. Esta conferencia está dentro del eje Prosperidad y Oportunidades Sociales Equitativas. Yo voy a ser la moderadora que las voy a acompañar, porque bueno, el doctor Guayán no pudo, así que mi nombre es Carolina Solaro y nos va a asistir técnicamente Laura Lederos. Hola, buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar con la primer conferencista, que es Olga Mónica Saavedra. Les cuento que ella es doctora en Desarrollo Territorial, recibida de nuestra universidad en el 2018. Es licenciada en Ciencias Políticas y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora y coordinadora del Grupo de Estudios de Integración y Cooperación Regional de América Latina, en América Latina, con sede en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es evaluadora de proyectos nacionales, de agencias de gobierno nacional y proyectos internacionales. Es autora de varios artículos y libros relacionados con la integración regional y los regionalismos latinoamericanos. Es investigadora en tópicos sobre ciudadanía regional, internacionalización de la educación superior y el rol de la universidad en el desarrollo de los territorios. Bueno, el título de su presentación de hoy, de su conferencia, es Internacionalización Universitaria y Desarrollo Territorial, la necesidad de una participación activa, consciente y crítica en la geopolítica de conocimiento de nuestras periferias latinoamericanas. Así que bueno, bienvenida Olga, muchas gracias y aguardamos con mucha expectativa tu disertación. Bueno, gracias María Laura, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Río Cuarto, que casi quiero más, o tanto como a la mía, que tengo como 30 años de actividad docente y de investigación, así que la verdad muy honrada por la invitación. Siempre son muy magnánimos conmigo en particular, y bueno, y la verdad que tengo hermosos recuerdos de épocas de cursada, así que siempre un gusto para mí responder. Gracias, Bueno, Olga. no, a ustedes. Bueno, hablar sobre internacionalización universitaria o internacionalización de la educación superior siempre me pone en un gran problema, porque es un tema muy vasto, muy amplio, muy diverso, tiene múltiples facetas, es realmente multidimensional, y siempre me llevó a la misma imagen, ¿no? María Laura, si avanzás en la próxima filmina, por favor. Bueno, esa es una imagen que es la que yo siempre tengo en la cabeza cuando me piden o tengo que hacer un recorte dentro de mi tema, que es el de la internacionalización universitaria, porque es como un haz de luz que choca en un prisma, en alguna de sus caras, y se descompone de tal manera que si seguimos cruzando hilos de luz, se van complejizando y multiplicando los colores, las facetas, los aspectos, ¿no? Y bueno, y la internacionalización universitaria tiene eso. Es un tema relativamente nuevo para nuestras discusiones y nuestras agendas. Cuando digo nuestras, me estoy posicionando en la periferia o en los márgenes, depende en qué concepto o en qué noción nos ubiquemos, ¿no? Y América Latina está todavía lamentablemente, en los márgenes de los flujos hegemónicos de poder. Y en lo que se puede decidir o definir como geopolíticas del conocimiento, América Latina es considerada, cosa que no quiere decir que así sea, es considerada marginal, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, yo quiero avanzar sobre algunas cuestiones en el tiempo que tengo, así que pido que me interrumpan si me paso, que tiene que ver con cómo gestionamos o cómo impacta la gestión de la internacionalización en nuestras universidades. Me voy a referir específicamente a las universidades públicas o nacionales, sin desmerecer por ello a las universidades privadas, pero tienen algunos particularismos que hacen que yo en esta oportunidad priorice esa gestión, ¿no? La gestión del Estado. Si avanzamos, por favor, María Laura.
Hay cuestiones que a mí me parecen, y sobre todo para muchos de los que estén acá y estén acostumbrados a la gestión académica y específicamente a la gestión de la internacionalización de las universidades, o que estudien el tema, hay cuestiones que son obvias, pero a mí la experiencia me ha enseñado que aquello que es obvio no siempre se tiene en cuenta. Y muchas veces lo obvio tampoco se tiene en cuenta a la hora de planificar determinadas políticas, ¿no? Entonces, hay preguntas que parecen obvias y son obvias, pero que no viene mal reiterarlas, y sobre todo cuando uno está en instancia de decidir determinadas acciones con respecto a la proyección internacional de nuestras universidades, teniendo en cuenta que todo ese tipo de acciones impacta sobre el territorio en el que están enclavadas nuestras universidades, ¿no? Entonces, algunas preguntas, y solo algunas, pueden ser estas que les estoy planteando a ustedes, ¿no? ¿Pueden o deben contribuir al desarrollo? Tengamos en cuenta el verbo. ¿Puede o debe contribuir al desarrollo del territorio de asiento de la institución? ¿Pueden también pensar en el desarrollo de la propia institución? Cuando pensamos o cuando planificamos las políticas de internacionalización de las universidades, pensamos en por qué lo estamos haciendo, para qué y con quiénes. Estamos respondiendo a las necesidades de las realidades multiescalares de nuestros territorios, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestros territorios son multiculturales. América Latina es el paraíso de la diversidad. Y también, de alguna manera, el problema de la internacionalización de nuestras universidades nos viene a interpelar cuando la globalización, así dicha, y sin matices, se cuela por las ventanas de nuestras instituciones y nos obliga a generar respuestas, ¿no? Muchas veces desde la misma urgencia y no tanto desde la racionalidad de nuestras propias territoriales. Avanzamos, por favor, en la próxima. Entonces yo, para plantear estas cuestiones que tienen que ver con cómo internacionalizamos y cómo esta internacionalización impacta en el desarrollo de nuestros territorios, yo me quiero referir brevemente a la universidad como territorio y como factor o actor del territorio. Son dos cosas bien distintas, ¿no? También quiero hablar específicamente de lo que en mi tesis esbocé y ahora a lo mejor voy desarrollando un poquito más, que es la cruz virtuosa de la gestión internacional, por oposición al círculo vicioso de esas relaciones tóxicas o en las relaciones institucionales o en las relaciones humanas. Y finalmente, algunas pistas, y digo algunas pistas porque es una lectura la que yo hago y que se puede siempre enriquecer en el debate o en el intercambio con otras cabezas, otras experiencias y otras voces, ¿no? Criterios para internacionalizar a nuestras universidades periféricas desde un abordaje territorial, crítico y situado. Entonces, cuando hablamos de la universidad como territorio, nosotros como cientistas o científicos sociales planteamos al territorio como una construcción social, en el sentido de que son producto de relaciones sociales, de grupos, instituciones e individuos que impactan sobre esa geografía, que no es solamente mero soporte geográfico, sino que también tiene un sentido político, eminentemente político, ¿no? Las universidades nacionales es una opción que yo hago, porque desde el punto de vista de la razón social, las universidades nacionales deben contribuir a ese desarrollo y deben conformar o deben capacitar a ciudadanos políticamente comprometidos con la realidad. Con la realidad, como diría Frei Beto, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y donde pensamos y donde pisamos están los problemas que son significativos para nosotros. Las universidades privadas no son ni mejor ni peor, tienen otra naturaleza distinta, aunque tienen una gran coincidencia con las universidades nacionales desde la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008, que se llevó a cabo en Colombia.
Entonces, desde ese entonces, la gran coincidencia que hay tanto entre el CIN con el CRUP, el CIN es el organismo que congrega a las universidades nacionales, en este caso argentinas, y el CRUP a las universidades privadas. En esa oportunidad, en Cartagena de Indias, en el 2008, confluyeron más de 3.500 personas entre representantes, organizaciones, universidades de distintos tipos, y coincidieron en que para todos los que estaban presentes firmaron esa declaración, la educación superior era un derecho público que debía ser garantizado por los estados. Más allá de las diferencias, que puede ser la de una connotación empresarial en las universidades privadas y una connotación de servicio en las universidades públicas, más allá de esas diferencias de gestión, está esta gran coincidencia, ¿no? Así que, ¿qué no es menos? ¿Qué no es menos? La educación superior es un bien público, social, lo estoy leyendo para no equivocarme ni olvidarme de ningún detalle. Un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que deben jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región. Por lo tanto, eso ya es una plataforma de partida que nos iguala y nos mejora. Con mi compañero, amigo, colega, compañero de trabajo, Oscar Madueri, coincidimos en algunas cuestiones y discrepamos en otras. Coincidimos en que un territorio no es solamente el territorio jurisdiccionalmente diferenciado, no son solamente los pueblos, las ciudades, las comunas, las ciudades de distintas categorías, según cómo haya sido la organización administrativa de cada unidad subnacional, sino que para que haya un territorio socialmente construido y concebido de esta manera, tiene que haber una delimitación, y por eso también las universidades son territorios en sí mismos. Hay una delimitación en donde coexisten distintas fronteras, ¿no? En una universidad, por ejemplo, nacional, no pueden ingresar discrecionalmente las fuerzas públicas de seguridad. Y eso ya está marcando un límite, una frontera. Pero también hay fronteras al interior de las universidades, fronteras de índole disciplinar, cognitivo. Vaya si no hay a veces tensiones entre grupos de trabajo y de investigación cuando los objetos de estudio, las razones de esa investigación son afines, se tocan y generalmente no hay diálogo, suele ocurrir. Las universidades tienen esa doble faceta, ¿no? No solamente la faz arquitectónica de la que hablaba Aristóteles, sino que también tiene la faz agonal de la disputa por el poder político. También es territorio porque tiene nombre. Estamos hablando de la UNRC, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Rosario, y todos esos nombres, por lo general, connotan el territorio que contienen a las universidades y a los que tributan. De hecho, los perfiles disciplinares de las universidades están muchas veces determinados por el territorio en el que se asientan, por el espacio geográfico. Las universidades del NOA generalmente todas tienen desarrollos en ingenierías en minas. Las universidades de la Patagonia tienen oceanografía, tienen desarrollo de ingenierías en manejo y administración de hidrocarburos. Las universidades acá en la Pampa húmeda, como puede ser la de Rosario, como puede ser Córdoba, también manejan con mucha virtuosismo y con mucha competitividad todo lo que son ingenierías agropecuarias, ¿no? Entonces, hay nombres que se definen por el territorio, pero también, y esto a lo último, las más nuevas, o las universidades que son más situadas en estas problemáticas propias, también se definen por las misiones. Por ejemplo, la UNILA está definida por la misión que es la integración latinoamericana, que es una de las últimas universidades que crea Lula, hasta por el 2010. En Colombia está la Universidad Nacional Indígena, por ejemplo, Intercultural Indígena. También en Ecuador tenemos la Universidad Aguatayhuasi, que son universidades hechas por y para esas geoculturas. Entonces, desde ese punto de vista, sigo abonando a mi argumento de que las universidades, más allá de que son instituciones, son territorios en sí mismos. Tienen una ciudadanía, o sea, docentes, no docentes, o administrativos, estudiantes, graduados. Somos ciudadanos universitarios y lo que nos distingue de aquellos que, más allá de que puedan circular en las universidades públicas sin problema, podemos participar
y podemos votar y podemos dirimir cuestiones que, disculpen, pero tengo perros, así que lamentablemente se abre la puerta y ellos intervienen. Además, las universidades son autónomas todavía, y son autónomas porque se autogobiernan y son autárquicas. O sea, desde ese punto de vista, todos estos elementos contribuyen a definir a las universidades, más allá de que sean instituciones, organizaciones, como territorios en sí mismos, ¿no? Alojan culturas diversas, y cuando uno sale de su universidad se presenta como miembro, pertenencia de la universidad de origen. Y cuando por algún motivo político, generalmente si no en los 70 había que preguntar a muchos exiliados, deben abandonar sus universidades, eso hace que se sufra o que se padezca el desarrollo. Avanzamos, por favor, en la otra. Yo acá, más allá de definir la universidad como intenté hacerlo muy rápidamente, y quedo abierta a cualquier interpelación o pregunta, a mí me parece que una idea de gestión internacional universitaria que tenga en cuenta el desarrollo de los territorios, por lo menos, o en principio, debiera tener en cuenta tanto la articulación en distintos niveles como la coordinación horizontal al interior de la propia universidad. Si hay algo que nos está caracterizando últimamente a las universidades, es la falta de diálogo entre nuestras distintas dependencias o entre nuestros distintos departamentos. Y sobre todo si son grandes, si son medio elefantiásicas, como puede ser la nuestra misma, la de Rosario, estoy hablando, ¿no? O imaginemos la UBA o cuando tenemos deslocalizadas algunas facultades. Entonces, para mí, la cruz virtuosa de la gestión internacional universitaria debiera contemplar el diálogo de las universidades con actores del territorio supranacional y subnacional, como por ejemplo, actores de la política educativa nacional, como en su momento fue la SPU, que generó una serie de dispositivos y políticas públicas que fomentaban la proyección internacional, como el PPUA en su momento, actores de la política educativa regional. Nosotros somos parte del Mercosur y desde ese punto de vista tenemos que articular con el sector educativo del Mercosur en función de lo que ya la CRES 2008 y 2018 vienen afirmando, que es la integración de nuestras regiones, ¿no? De nuestra región sudamericana con los sureños. Tenemos que articular con otros actores del sistema científico-tecnológico nacional, el CONICET, INTA, INTI, Agencia de Desarrollo Científico-Tecnológico, también actores educativos no formales de alcance nacional y regional, y hacia abajo en el sentido con respecto a la competencia jurisdiccional, me refiero el arriba y el abajo, no me estoy refiriendo en otro sentido. Actores del sistema educativo provincial, por ejemplo, cuando hablamos de internacionalización de la educación superior, dejamos de lado y perdemos muchas veces de vista que nuestro sistema superior de educación también congrega a los profesorados o instituciones de nivel terciario. Y en ese sentido, están totalmente alejados de cualquier posibilidad o capacitación como para intentar su proceso de internacionalización. Olga, Sí. ya se acaba el tiempo, así que tenés que ir cerrando. Bueno, y esto, como lo pueden ver en la filmina, la coordinación tiene que ver con los propios niveles de la universidad. Diálogo. La definición de políticas institucionales tienen que ser participativas para que puedan ser apropiadas y aplicadas correctamente. Podemos avanzar, por favor. Y como último punto, me parece interesante algunos criterios para a la hora de definir acciones y definir políticas de internacionalización que tengan en cuenta esto del desarrollo territorial en un sentido multidimensional. El desarrollo territorial no solamente es económico, es también social, es cultural, es institucional, Y en ese sentido, me parece importante también tener en cuenta el criterio de situacionalidad, entendiendo como pensamiento situado, no solamente un criterio geográfico, sino un criterio geográfico, geocultural y geopolítico. Es así.
La endogeneidad me refiero al desarrollo institucional desde el punto de vista disciplinar y también de funcionamiento orgánico institucional. ¿Sí? En cuanto al desarrollo del fortalecimiento de los sistemas universitarios, en cuanto a que nuestras universidades funcionan sistémicamente, en un subsistema de instituciones públicas y de instituciones universitarias en general junto con las privadas. En ese sentido tendríamos que ser menos aislados y generar más lazos de cooperación y asistencia técnica. Después, antes de internacionalizar, creo que es importante atender la dimensión regional de América Latina o de América del Sur, dependiendo de las oportunidades de generar convenios. Y finalmente, pensarnos como América Latina y Caribe como territorio epistémico. Nosotros somos un territorio que genera producto de conocimiento, generamos teorías. Entonces, esto es una manera también de romper con el patrón colonial de saber, de poder y de ser, del que hablaban nuestros padres latinoamericanos descoloniales, del pensamiento descolonial. Y creo que hasta acá podemos dejarle y queda abierta las condiciones. La última, eso. Me pareció interesante poner un gracias con otras lenguas que son propias, que son nuestras, que lamentablemente desconozco y tuve que buscar, pero muchas gracias y ojalá algún día pudiera decirlas, no solamente escribirlas, y quedo a disposición de todos ustedes. Gracias, Olga. Lo que vamos a hacer es primero que exponga la otra conferencista y después dejamos abiertas a preguntas de ambas. Así que el que tenga preguntas para Olga se las vaya anotando. E bueno, ¿estás por aí, Waldeci? Sim, boa tarde. Hoje aqui na cidade a internet não está muito boa, a fibra ótica foi rompida. Eu estou no celular. Pode ser que fale. Bien, no hay problema. ¿Querés probar compartir la presentación? ¿Tenés una presentación? Sim, só um momentinho. Vale. Si no podés, mándanosla al WhatsApp. Y la compartimos desde acá. Sí, exacto. Não, sim. Um momento só. Compartilhar. Tela. Tela cheia. Compartilhar. Ahí se está viendo. Habilita, no se acopla. Sí. Ahí se está viendo. Pero necesitaríamos que ponga en presentación. Tá bom. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Bueno, antes que comience, el profesor, ¿está bien dicho el nombre? Waldeci Rodríguez. Bueno, yo lo voy a presentar. Es coordinador adjunto de programas académicos de CAPES en el área de planificación urbana y regional demográfica. Es licenciado en Ciencias Económicas de la Pontificia Universidad Católica de Goiás, tiene una maestría en Economía de la Universidad de Brasilia, un doctorado en Sociología del Centro de Estudios Comparados sobre las Américas y un postdoctorado en Economía. Actualmente es profesor del curso de Economía y de los programas de posgrado en Desarrollo Regional, Gestión y Gobernanza de Políticas Públicas y Transformación Digital de la Universidad Federal de Tocantins. Fue coordinador adjunto de programas profesionales en el área de planificación urbana y regional de Brasil, CAPES, durante el 2018 y 2022. Actualmente es coordinador adjunto de programas académicos en el área de planificación urbana y regional de Brasil. Fue prodecano de investigación y posgrado en el 2012 al 2016. Tiene una beca de productividad en investigación en el área de planificación urbana y regional. Es director de la Sociedad Brasileña de Economía, Sociología y Administración Rural. Forma parte de la organización del el Congreso número 62 de la Sociedad Brasileña de Economía, Administración y Sociología Rural.
Forma parte del Comité Coordinador de Internacionalización del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad Federal de Tocantins, espero estar diciendo bien los nombres, con proyectos de cooperación internacional en estudios de desarrollo sostenible en comparación con la Universidad de Illinois, la Universidad de Aveiro, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Santiago de Compostela en España. También desarrolla actividades de cooperación internacional con la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de Lisboa en Portugal y con el Drexel Autism Institute de la Universidad de Drexel en Estados Unidos. Tiene experiencia en el área de desarrollo regional, economía ecológica y evaluación de políticas públicas. Bueno, un montón. Bueno, ahora podés comenzar. Ok. É, Tienes 15 minutos, cuando te quede un minuto yo te voy a estar avisando. vocês entendem bem português? Eu hablo pouquinho de espanhol. O que é melhor? Si puedes hablar en español, mejor. Pouquinho, portunhol. Perfecto, portuñol. Portunhol, ok. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poquito sobre nuestra experiencia con la internacionalización de nuestra universidad, de nuestro país en la área de planeamiento urbano y regional. Yo soy coordenador aqui em Brasil da área de planificação regional e urbana e demografia. Nós temos 80 cursos de posgrado em todo nosso país, em todas as regiões de nosso país. E nós estamos em área de ciências sociais aplicadas. Com isso, temos algumas questões relacionadas à internacionalização e também em la produção científica de impacto. Nos perguntamos qual a importância de nós produzirmos artigos com fatores de impacto em Web of Science, em Scopus. Qual é a real importância para a evolução de nosso conhecimento científico e também que relações podemos estabelecer entre a produção científica de impacto com o desenvolvimento efetivo de nossa sociedade e, por supuesto, também de nossos estudantes de pós-grado. Na verdade, achamos que, de fato, isto é importante, mas o conhecimento deve estar relacionado com as possibilidades de suas aplicações na realidade. De nada importa termos artigos com fatores de impacto internacional se este conhecimento não se aplica
também é verdade, que há uma relação de dominação científica, tal quanto há uma relação de dominação tecnológica, econômica entre os países, especialmente os países do norte com os países do sul. Isso é um fato, mas, por outro lado, temos que fazer uma ciência que faça diferença em las vidas das pessoas. Tudo isso é um grande desafio. Também é um grande desafio. Temos um sistema que seja capaz de nos proporcionar que tenhamos uma produção científica de qualidade e que também temos a formação de pesquisadores em nosso país. Por isso, destaco a importância que a efetividade deste sistema depende da integração entre o sistema nacional, regional de pesquisa com a universidade e também com os grupos de pesquisa. É uma necessidade sistêmica. Atualmente, aqui em Brasil, estamos debatendo bastante a relação existente entre a produção científica e a extensão universitária, e o processo de inovação. Aqui em Brasil, nós temos um desafio muito grande de relacionar o conhecimento gerado em las universidades com o processo de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento econômico em nossas instituições, em nossas empresas, organizações. Aqui em Brasil, temos um sistema nacional de pós-grado, vocês devem saber disso, mas também temos um sistema nacional de inovação, com agências que subvencionam projetos de inovação em ao governo, em las empresas, porque isso vem cada vez mais sendo mais importante e também isso vem impactando nossos custos de pós-grado. É um processo ainda inicial, talvez não muito inicial, mas não muito velho, mas cada vez mais nós temos que enfrentar esses desafios. Então, nossa visão é que lá as universidades, os cursos de pós-grado têm uma missão muito importante no processo de desenvolvimento regional, desenvolvimento local, desenvolvimento nacional. Por isso, é cada vez mais necessário que possamos relacionar
relaciona a atividade de pesquisa, a geração de teses com a produção científica, mas ao mesmo tempo também possamos generar impactos sobre a sociedade, sobre as instituições. Hoje, em nosso sistema nacional de avaliação de los cursos de posgrado, é muito importante que estes cursos demonstrem não somente a produção científica, mas também seus impactos econômicos, sociais, ambientais, especialmente relacionados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje, isso é muito importante. Por essa razão, esse papel é cada vez mais relevante e, por exemplo, para que vocês tenham uma visão mais concreta, ayer eu estava escrevendo um projeto de inovação social para as experiências da sociobiodiversidade na Amazônia. Hoje, eu estou escrevendo um projeto científico em la mesma direção. Então, esse processo vem sendo ampliado cada vez mais aqui em nossos sistemas. Estes dados até 2017 estão um pouco defasados, mas são importantes para demonstrar uma hipótese que eu tenho da importância de se ter artigos, de se ter produção científica de grande impacto, particularmente quando se olha a situação da China, que sale de 47.000, cerca de 47.000 artigos de impacto para quase 500.000. Então, eu quero aqui demonstrar a relação que existe entre a produção científica internacional com o processo de inovação, o processo de desenvolvimento em outras direções. Por supuesto que isso não é suficiente para explicar nossas realidades, até porque existem as relações estabelecidas entre os países, as dominações econômicas, o processo de colonização também no campo científico. Tudo isso é importante, mas, por outro lado, também é muito importante que nossa produção científica, nossa ciência tenha impacto, tenha relevância e significado internacional. Esse dado demonstra a posição do Brasil em relação ao mundo. É crescente, porém ainda pequena. Neste caso, demonstra a grande evolução da China em relação
outros países do BRICS, comparando com Índia, Rússia, Coreia e África do Sul. Esse dado demonstra uma particularidade do sistema brasileiro de formação de pesquisadores, doutores, onde trabalham estas pessoas. Veja que em meu caso chinês, a maior parte dos doutores trabalham no setor privado, em startups, em empresas, promovendo a inovação. E no caso brasileiro, ainda esses pesquisadores, doutores, estão trabalhando em sua maioria em las universidades. Para nós outros, isso é um debate muito importante, porque nossos países vão dedicar seus recursos escassos para a formação de nossos jovens em graduação, pós-grado, mestrado, doutorado. Qual que resultado que esperamos? Esperamos formar pesquisadores, professores, mas também pode ser muito importante para nosso processo de desenvolvimento formar pessoas para trabalhar no setor privado, particularmente em setores mais dinâmicos de nossas economias. Aqui está uma visão de Brasil com relação ao resto do mundo, em termos de percentuais da produção científica que é internacionalizada. Observem que uma área como medicina, a produção brasileira segue quase que em sua totalidade dos padrões internacionais. Porém, é natural que em algumas áreas temos uma participação menor. Vamos cerrando porque quedan poquitos minutos. Queda 1 o 2 minutitos. Ok, muito bem, graças. Aqui temos dados sobre patentes, comparando os países. Veja que aqui temos a China também em um processo crescente de geração de patentes, quase que igualizando com os Estados Unidos. Em verdade, eu quero demonstrar aqui a importância de termos uma produção científica forte, internacionalizada, e que isso pode ter uma relação com o processo de desenvolvimento. Mas para que isso possa ocorrer, é necessário que possamos transformar essa produção em resultados efetivos para a economia, para a sociedade. Então, são necessários sistemas que se conversem, sistemas de formação de pós-grado, sistemas de inovação, de financiamento de inovação, e também que tenhamos cada vez mais organizações inovadoras. Okay? Então, para concluir, aqui defendemos que essa relação entre a investigação
do processo de inovação, que isso depende dos sistemas financiados, e esses sistemas em todo o mundo é financiado muito pelos los governos. Quando o governo não financia, esses sistemas costumam não serem efetivos. Então, o apoio institucional é imprescindível. Também é importante ter publicação científica de alto impacto, porém, é também importante que os países do Sul também cooperem entre si para que possam também generar uma ciência de alto impacto com repercussões sociais, económicas y ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Estuvimos haciendo mucho esfuerzo para seguirlo, pero lo hemos podido seguir. Así que bueno, ahora abrimos las mesas para preguntas. Tenemos unos 15, 16 minutitos para hacer preguntas. Así que bueno, el que quiera preguntar, levante la mano. Dice para quién es la pregunta, si para Olga o para Walde, si la hace, y nos van contestando y bueno, seguimos con el siguiente. Levanté yo. Bueno. Fíjate que ahí... es Walde. Para Walde, sí. Estábamos viendo recién entre el 2005 y el 2006, el porcentaje de trabajos publicados en Brasil respecto del mundo muestra una variación importante. Se estanca en los últimos años. ¿Cuál es la razón? ¿A qué se le atribuye? Aqui em Brasil, é cada vez mais importante a publicação em periódicos com fator de impacto, JCR, Scopus. Porém, depende muito das áreas de conhecimento, mas, de forma geral, estes fatores de impacto são cada vez mais importantes. Também, aqui, nossa organização que rege o sistema de pós-grado, a CAPES, ela assina as maiores bases de periódicos do mundo, chama-se Portal CAPES. Eu não sei se vocês conhecem esse sistema. E na atualidade, o governo brasileiro está estudando possibilidades para o financiamento destes papers, artículos, nesses periódicos que cobram, por exemplo, $5.000, $10.000, para que a produção possa ser open access. Então, aqui em Brasil, é um processo crescente e cada vez mais importante que vem ocorrendo. Eu não sei se o entendesse me péssimo em portunhol, mas é isso. Se entendió. Gracias. Verónica, ¿querías hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta es a Olga. Con respecto a toda la experiencia que ella tiene, me gustaría saber cuáles son las principales barreras que ha encontrado en el ámbito territorial, ¿ya? En las universidades y su impacto, y si esas son más en niveles de pregrado o posgrado. Esa sería mi pregunta. Gracias. La experiencia que yo he tenido o que fui recogiendo con los años se manifiesta tanto en el grado como en el posgrado y tiene que ver sobre todo con la falta de cohesión o de cooperación en la constitución de consorcios universitarios para objetivos comunes. Entonces, por ejemplo, un trabajo de campo importante que me llevó mucho tiempo hacer fue llegar a un índice doméstico a nivel país, Argentina,
de relación entre las universidades, entre el sistema de las universidades nacionales y también las privadas, ¿no? Me pasó que encontré que había universidades, de las 58 universidades que más o menos en ese momento pude explorar, las relaciones se concentraban entre 12 o 13 universidades, que son las tradicionales, ¿no? Que son la UBA, La Plata, Buenos Aires, Santa Fe, UNL, me refiero a UNR, Cuyo, a lo mejor, y las otras universidades más periféricas en términos territoriales quedaban por fuera de todo tipo de asociativismo. También otra cuestión que estuvimos explorando con otras colegas fue un índice de integración en papers o en producción conjunta con universidades de frontera. Y llegamos a algunas conclusiones tristes, ¿no? Por ejemplo, hay universidades muy emblemáticas en países fronterizos de Argentina que tienen mucho más contacto y mucha más relación en producción con investigadores de la extrarregión. Cuando digo extrarregión me refiero a Europa o a Estados Unidos, Canadá. Y otra cuestión es que los temas que son significativos en términos sociales para los territorios propios no son significativos en términos de financiamiento externo. Esto un poco que lo que decía el profesor, ¿no? El profesor brasileño. Si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una vacuna contra el Chagas Massa, que de hecho se estaba haciendo acá en la Universidad Nacional de Rosario, una vacuna para madres en gestación con niños, para evitar que los niños estén contagiados o se vean afectados por la enfermedad de Chagas que tienen sus madres. Esa es una investigación que acá no prosperó porque faltó financiamiento, y el financiamiento que había obviamente no estaba situado en nuestras necesidades, sino en las necesidades del país cooperante. Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que sea muy importante que las universidades, a la hora de definir sus políticas, tengan claro esto que yo decía, ¿no? El para qué, el con quién y el cómo. Son preguntas que tienen una raíz más ética que tecnológica, más ética y filosófica, ¿no? Así que bueno, y podría seguir con otros ejemplos, pero no quiero monopolizar la palabra. Así que espero haber respondido, que sea en parte, su pregunta. Sí, muchas gracias. A usted. Gracias por la pregunta. Enrique, seguías vos para preguntar. Sí, bueno, buenas tardes. Muy interesante las exposiciones de cada uno. Como una opinión o una pregunta en general les haría a ambos. Teniendo en cuenta esta categoría de internacionalización, ¿no? De la universidad, de la enseñanza, de la investigación, ¿cuáles son en cada uno de los casos? Yo diría, en el caso de Argentina, para salir, Argentina y Brasil, ¿desde dónde se construyen esas políticas de internacionalización? Sabemos, se habla de la universidad, pero ¿cuáles son, si es que existen, organismos o ámbitos donde se busca la internacionalización, más allá, por supuesto, de lo que mostraban recién de las publicaciones y demás, ¿no? Eso teniendo en cuenta en la exposición que hizo Walsall, creo que no sé si pronuncié bien, cuando en su primera filmina o segunda hace un esquema interesante, investigación, universidad y sistema, y habla de la relación de dominación, ¿no? Que hay entre los países. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos o desde dónde se procura esa internacionalización? Y bueno, ¿qué opinión tienen respecto de esto y vinculado con algún organismo internacional que puede estar interactuando
en el conjunto de las universidades. Es por ahí mi comentario, nada más. Gracias. Le dejo la palabra al profesor Waldesi si quiere primero y yo después completo. Ok. Ok. Estão me ouvindo? Estou aqui, estão me ouvindo? Sim. Então, professor Henrique, tudo depende da estratégia dos países, de algumas suerte de suas direções mais ampliadas sobre que caminhos que o país quer seguir. O Brasil é um país continental com muitas realidades. É um continente, cada unidade da federação tem seus desafios, tem seus sistemas. É um país muito diverso, muito grande, geograficamente, populacionalmente, mas aqui no Brasil as coisas dependem muito da política nacional. Para vocês terem uma ideia, no governo anterior, não havia financiamento para projetos que involucrassem comunidades, interesses das comunidades, pelos grupos comunitários, solidários. Também você tinha uma estratégia involucrada em desenvolvimento industrial. Hoje está bem diferente. Os recursos de nossa agência de desenvolvimento tecnológico cresceu 30 vezes do ano de 22 para o ano de 23. Então, tudo depende muito. Por que depende? Porque o governo é o principal financiador das ações de ciência, tecnologia, inovação. Aqui, em Brasil, um pouco diferente dos Estados Unidos, da União Europeia, bem que também desses países o governo tem um papel fundamental para o financiamento da ciência e da tecnologia. Então, seguimos nessa direção. Nesse momento, eu evoluo que está muito melhor do que no passado. Agora, a política muda a todo momento. Né? Então, vivemos sempre em incertidumbre, em incertezas, tá bom? É isso. Yo, si puedo sumar a lo que el profesor decía. Gracias. Sí, Olga, por favor, era una pregunta para los dos, así que bueno, ya tuvimos la versión de Brasil, ahora queremos la Argentina. Bueno, si Brasil está medio desmoralizado, imagínense cómo podemos estar nosotros en este momento, ¿no? Lo primero a decir es que nosotros en materia de internacionalización de la educación superior no hemos sido propositivos todavía, somos reactivos. O sea, en nuestro sistema universitario, desde el gobierno nacional y en su momento desde la Secretaría de Políticas Universitarias, reaccionamos a una tendencia global, que es decir, bueno,
ante dos modelos paradigmáticos distintos, como la UNESCO, de la educación como bien público, y la OMC como bien transable, nosotros asumimos un posicionamiento claramente, hablo a nivel sistema nacional argentino. Y desde ese lugar reaccionamos y generamos algunos dispositivos, instrumentos, políticas, acciones posibles y muy escueto financiamiento, muy escueto financiamiento. Entonces, desde ese punto de vista, nuestras políticas nacionales de internacionalización no han fraguado como política de Estado, como sí podemos pensar la educación pública, ¿sí? O la política de derechos humanos. Hemos llegado a ser una política que se ha desarrollado más en algunas gestiones gubernamentales, como puede haber sido entre el 2003 y 2015, y después fue abandonada. Por otro lado, en este momento no contamos, y es verdad lo que decía el profesor brasileño, el financiamiento para el desarrollo de algunas iniciativas de internacionalización en cuanto sobre todo a la producción de determinados bienes es fundamental. Entonces, ahí hay una gran asimetría en el desarrollo de los adelantos de las ciencias biológicas, por ejemplo, que necesitan de otros montos y de otras tecnologías como para desarrollar determinados bienes, al de las ciencias sociales que tenemos de alguna manera una cierta ventaja, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cuál sería la solución o cuál sería la panacea para intervenir en esta situación de desfinanciamiento, en el caso de Argentina, tanto del sistema científico, tecnológico como universitario? La cooperación internacional, los fondos de financiamiento de cooperación internacional. La pregunta es, ¿cómo accedemos a esos fondos de cooperación internacional? No hay una estrategia a nivel nacional que la esté coordinando alguna dependencia del gobierno, tampoco la hubo, pero en este momento aún es más incierto el panorama. Y tampoco, y creo que ahí estaría una muy buena estrategia, tampoco se ha explorado una estrategia regional. Por eso creo que es importantísimo acceder a una instancia de internacionalización de la ciencia y la tecnología de nuestros países, mediada por avances en los procesos de regionalización. Entonces, ahí es donde la integración cobra realmente un sentido práctico y aplicado al desarrollo de los territorios. Pero bueno, eso es un aspecto que todavía no está explorado y habría que explorarlo. Todo lo que está relacionado con el Mercosur está bastante inactivo en este momento, justamente porque no es una política central para nuestros gobiernos. En el caso de Brasil puede haber una cierta ventaja comparativa respecto a eso. Pero creo que acá, como los países más grandes o con una ventaja relativa más interesante, Brasil y Argentina se tendrían que sentar a hablar y las universidades de nuestros países tendríamos que empezar a generar otro tipo de dinámica, de comunicación y de acción. Gracias, Olga. Gracias, la verdad muy interesante la pregunta y muy interesantes las dos visiones. Ana, ¿querés hacer la última pregunta? Porque ya nos estamos pasando de tiempo y ahí empieza una mesa y un conversatorio, así que te dejo que hagas la Con última mucho gusto, pregunta. y voy a ser muy breve porque no es una pregunta, es un comentario. Gracias, Ana. Por lo menos en la Argentina se ha tomado como criterio de evaluación y de inducción que se publique en el mainstream, que es la lengua anglosajona, y las revistas centrales de los países como Estados Unidos, Inglaterra. Miren, se está dispersando el patrimonio científico del país, porque las personas, para mejorar su evaluación, prefieren sus papers que se pagan con el dinero de los argentinos en Brasil, México y sobre todo Estados Unidos. Entonces, eso va a aquilatar los órganos de publicación de esos países, no de la Argentina. Y en la corriente editorial, fíjense ustedes que no vienen para la Argentina autores del mainstream. Nunca jamás vienen.
Entonces, así como se cuida el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico, hay que cuidar el patrimonio de producción científica. Ese es mi punto de vista, porque lo tomamos como una internalización, pero no lo es, porque no cuenta con reciprocidad. ¿Y gente por qué se orienta a eso? Porque tanto en el CONICET como en los concursos de la universidad se publica en esas revistas acreditadas con puntaje y demás que ponen más valor. Y fundamentalmente que para publicar en esas revistas lo que hay que tener es dinero entre $250 a $1.450 según la revista. Todos ustedes están recibiendo en su correo electrónico propuestas para publicar. Y cuando vos empezás a contestar y mandás el artículo y bueno, te dicen, bueno, tiene que pagar esto. Mientras que en la Argentina la producción científica es gratuita y realmente llega gratuitamente al que la quiera buscar en la internet. Me parece, repito, una dispersión absoluta del patrimonio científico. Y de los autores, ya no hay autores recordables. ¿Por qué? Porque la gente no va a la biblioteca, sino que va a los reservorios o pone en el Google o en la AI, pone un título, un tema y le cae la bibliografía. Entonces, fíjense ustedes que el nivel de apertura es tan grande que ya no hay autores. Piensa en 5 minutos cuántos autores sobre el tema que están investigando ustedes se acuerdan. Quería decir eso nada más. Lo dije enfáticamente, para que lo recuerden. Bueno, solamente, gracias Ana. Solamente te voy a interrumpir un minuto, coordinadora de mesa. Solamente para agradecer a Olga, tanto tiempo Olga, ¿cómo te encuentras? ¿Te veo bien? Y también al profesor Waldesi, que estuvieron presentes y nos deleitaron con sus comentarios, igual que todos los participantes, ¿no? Así que muchas gracias por estar presente y responder siempre a nuestras invitaciones. Muchas gracias, Olga, gracias, profesor. Un gusto, Alfredo, verte, aunque sea a través de la pantalla. Un gusto y un placer y mucho cariño para toda esa gente de la UNR. Muchas gracias por responder. Gracias. Gracias, Alfredo. Creo que Olga quería decir algo respecto a lo que dijo Ana. Muy interesante, perfecto, Ana, la verdad. Sí, no, sí. no hay problema. Bueno, muy interesante, Ana, tu aporte, y creo que Olga te quería decir algo. Sí, quiero decirle a la profesora Rocchietti que coincido absolutamente con lo que dice. Por eso es que creo que nosotros tenemos que poner nuestras cabezas al servicio de nuestra región y al servicio de nuestra capacidad instalada en la producción científica. Por eso creo que reconocer y dar entidad a nuestra región, a nuestros países como territorios epistémicos en el contexto de la geopolítica de conocimiento global es fundamental. Fundamental como estrategia para satisfacer no solo nuestras necesidades, sino también para instalarnos y empoderadamente, desde otro lugar, a nuestros científicos, a nuestros tecnólogos, a nuestra producción de conocimiento. En esto también quiero decir algo que me parece muy importante y tiene mucho que ver el profesor brasileño, que por primera vez, yo al menos, he sido convocada y creo que todos hemos recibido el programa CAPES AUGN. Este es un programa que está financiado desde el sur y por el sur y hay que atenderlo. Lo que intenta hacer es generar más asociativismo y más reciprocidad entre universidades brasileñas y universidades que forman parte de la red de universidades del Grupo Montevideo, o sea, universidades de nuestro Mercosur. Entonces, esto es inédito, siempre nuestra ciencia y tecnología ha estado dependiendo del financiamiento europeo a través de los programas Erasmus o del financiamiento estadounidense o canadiense. Es hora que empecemos a generar este tipo de dispositivos que son muy ventajosos, para darnos un poco más de entidad al momento de negociar. Al momento de negociar, por ejemplo, las movilidades de nuestros estudiantes. Nosotros negociamos que los que vienen de afuera no paguen matrícula, por ejemplo en las universidades públicas, cuando va de suyo que nuestras universidades públicas no le cobran a nadie matrícula. Entonces negociemos otras cosas. Negociemos que nuestros estudiantes cuando van afuera
puedan tener un lugar a donde alojarse de una manera más gratuita, o puedan tener un lugar a donde comer, donde estudiar, sin necesidad de pensar que el gasto es tremendamente asimétrico respecto del gasto de aquellos estudiantes que se movilizan hacia nuestra región desde la extra. Perdón si fui muy vehemente, pero creo que es eso. Bueno, no, súper interesante todo. Agradecerles de vuelta la participación a todos los que están oyendo y los que estaban exponiendo. Hemos aprendido un montón, la verdad, así que muchísimas gracias. Y bueno, damos por finalizada, detenemos la grabación y los despido porque nos tenemos que ir a otra mesa que ya empezó hace 7 minutos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que terminen bien la Gracias. tarde.